El Señor le bendiga, hermanos. Les saludo en el nombre de Jesús nuestro Señor. Les voy a invitar a abrir sus Biblias en Apocalipsis capítulo 14, versículo 1 al 4. Damos lectura a esta palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. El cántico de los 144,000. Después miré, y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su Padre escrito en sus frentes. Y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas, y como sonido de un gran trueno, y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas, y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos, y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Amén. Soberano y santo Dios, estamos delante de ti, Señor, como tu pueblo. Te pedimos, Señor, que tu presencia sea sobre cada hogar, cada persona, Señor, que recibe tu palabra en este momento. Reciba tu palabra, Señor. Revele, Señor, lo que tú quieres hablar a su corazón. Bendícele, Señor. Me pongo en tus manos. Tú eres nuestro Dios. En ti confiamos, Señor, y bendigo a cada hogar, Señor, que sea abierto a escuchar tu palabra. En el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén. El Señor le bendiga, hermanos, a cada uno de ustedes. Esta palabra está delante de ustedes. También en Apocalipsis 7 tenemos referencias a esto, donde dice la palabra del Señor, está ordenando a los ángeles en aquellos días: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. De la tribu de Judá, 12,000 sellados. De la tribu de Rubén, 12,000 sellados. De la tribu de Gad, 12,000 sellados. De la tribu de Acher, 12,000 sellados. De la tribu de Neftalí, 12,000. De la tribu de Manasés, de la tribu de Simeón, de la tribu de Leví, de Isaacar, de la tribu de Zabulón, de la tribu de José, de la tribu de Benjamín. Cada una de esas tribus, 12,000 de cada una de las tribus del Señor. Luego también aquí tenemos en el 7 respecto a una gran multitud. Primero tenemos ahí los 7, el capítulo 7 y 14 está hablando de estos 144,000 sellados de la casa de Israel. Luego vi una multitud de toda nación. Después de esto miré, y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas que estaban delante del trono en la presencia del Señor. Entonces aquí tenemos en la Biblia una profecía que el Señor tiene para los últimos días, donde va a haber una conversión en masa de personas de la casa de Israel, del Israel bíblico, que compone multitudes de personas, pero va a haber un remanente fiel que Dios va a apartar para sí, pero también de todas las naciones, donde dice aquí el Señor, de todas las naciones, de tribus, lenguas y pueblos de todas las naciones. Va a haber una gran conversión en los días finales, y sobre esto quisiera hablar, sobre los 144,000, pero no sobre eso, sino un remanente. Veo aquí un remanente, el Israel actual como Estado de Israel, y fuera de eso los judíos a través de todo el mundo. Los descendientes de los judíos son unos 15 millones de personas en todo el mundo. Ellos son descendientes solamente de 2 tribus, de la tribu de Judá y de la tribu de Leví, y de la media tribu de Benjamín.
estos son los judíos de todo el mundo que nosotros conocemos, pero hay 10 tribus perdidas que se quedaron en la dispersión. No volvieron a Israel en los días de Esdras, ni poco después, no volvieron. Ellos se dispersaron a través de todo el mundo, estas 10 tribus perdidas, porque el pueblo de Israel se compone de 12 tribus y solamente hay 2 tribus y medias que se ven en este momento entre los judíos. Pero hay 10 tribus perdidas en diferentes lugares del mundo, pero para Dios no es tan perdida. Aquí tenemos en Apocalipsis que Dios está hablando que 12,000 de cada una de estas 12 tribus tendrían un rol protagónico en los últimos días. Pero a modo de información, también en los sabios del pueblo judío, de aquellos que no se convirtieron al Señor, de aquellos que todavía están en el mundo, de estos sabios, personas importantes, junto con en los días de los apóstoles, estuvo un hombre, un escritor, Flavio Josefo, y él dijo que estas tribus estaban más allá del Éufrates y son multitudes que nadie las puede contar. Otros escritores importantes, prominentes, también dijeron que estas tribus sobrevivieron y volverán a ser restauradas. Otro que es Maimónides, un sabio importante del siglo XII, él dijo, deberán ser encontradas y deberán regresar. Bueno, y también en el Talmud dice, como el día se oscurece y vuelve a tener luz, así con las 10 tribus a los que ha sobrevenido oscuridad, pero la luz volverán a serle restauradas. Las 10 tribus se encuentran ahora más allá del Éufrates, decía Josefo, y son una inmensa multitud que no se puede contar. Bueno, los hebreos están conscientes de esto, pero el Señor, Dios Todopoderoso, que todo lo ve, no las considera perdidas. Estas tribus están ahí diseminadas entre todo el mundo. Algunas se confundieron ahí con las naciones, pero Dios las conoce muy bien. Entonces, sobre eso voy a hablar sobre ese remanente que el Señor se fijó allí en Apocalipsis cuando dijo, he sellado a estos hombres 144,000, 12,000 de cada una de las tribus de Israel. Siempre hemos pensado que se pensó que estos 124,000 sellados serían de los que están en Israel en este momento, pero aquí está hablando de todas las 12 tribus y en Israel solamente están 2 tribus y medias. Por tanto, Dios les conoce bien, sabe que entre las naciones están todavía estas 10 tribus y no se han perdido. Dios las va a restaurar y de eso va a ser un remanente para estos días donde está enfocada la profecía. Bien, sobre eso quiero compartir con ustedes. Un remanente es algo pequeño, algo que ha sido apartado para Dios, para la gloria del Señor, y siempre ha habido remanentes. En la antigüedad tenemos el ministerio de Elías, donde Elías estaba llorando, estaba afligido, estaba con mucho temor, y le pidió al Señor, mejor quítame la vida, pero porque solamente yo me he quedado aquí. El Señor le dice, no, Elías, no estás solo, yo me he reservado 7,000 que no han doblado sus rodillas delante de los Baales. Siempre la gente ha recibido, todos estamos recibiendo el mensaje del Señor, pero solamente algunos recibirán la invitación del Dios Todopoderoso. Solamente algunos dirán, sí, aquí estoy, Señor, me entrego enteramente a tus manos. Entonces esto se refiere al remanente, un remanente fiel. Parece que Dios siempre ha tenido que tratar con un remanente, porque no todos reciben su mensaje. Aquí, Apocalipsis, aquí donde hemos leído, nos muestra un remanente de Israel. Un remanente en que para los tiempos finales de 144,000 sellados, 12,000 de cada una de las tribus. Siempre, en todo tiempo, Dios aparta un remanente. Y aquí ahora mismo entre nosotros
hay un remanente, gente fiel, personas que recibieron el mensaje, personas que a través de la prueba se han alejado del Señor, pero nosotros seguimos insistiendo. Aquellos que conocemos, vengan al Señor, no se pierdan la bendición, porque esta bendición es eterna. Estamos hablando de que Cristo murió en la cruz del Calvario para salvar hasta el más vil pecador, y todos tienen el llamado. Jesús, cuando extendió sus brazos en la cruz, no murió por unos pocos, murió por toda la humanidad, pero todos tienen la invitación del Dios Todopoderoso para recibirla. Entonces, por tanto, en todo tiempo hay un remanente. Dios se aparta un remanente fiel. Y aquí no estoy hablando de predeterminación, no estoy hablando tampoco de predestinación calvinista. Estoy hablando del llamado de Dios a todas las personas que Dios está llamando, que esto es algo totalmente distinto. Dios está llamando a todos, pero siempre va a haber gente fiel que recibe el mensaje de Dios y dispone su corazón para servirle enteramente al Señor y perseverar y ser fiel hasta el final. Porque el Señor dijo, ven y sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Esto es fidelidad. Toda persona que ha recibido el mensaje de Cristo tiene que cuidar esta salvación hasta el final de sus días. Es necesario. En eso insistió el apóstol Pablo, en eso insistieron los apóstoles, en eso insistió el Señor. Es necesario conservar esta fe, por cuanto el Señor dijo que respecto a estos días que la fe se debilitaría, cuando Él dijo, cuando venga el Hijo del Hombre otra vez, ¿encontrará fe en la tierra? Entonces aquí tenemos en los días de Elías. Veamos por ahí qué pasó en los días de Elías. Después de tener una victoria resonante ahí, asombrosa sobre los profetas de los Baales, huye al desierto por las amenazas de Jezabel, esa reina impía, y en un momento de temor y desánimo clamó a Dios deseando morir, y dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, solo yo he quedado. El Señor, el Dios Todopoderoso, el Padre, le dice: no estás solo, me he reservado 7,000 hombres que no han doblado sus rodillas delante de los Baales. En todo tiempo va a haber un remanente. Es posible que nosotros pensemos, estamos solos, es posible que pensemos que el mensaje no está haciendo ninguna mella en el corazón de la gente, pero Dios está trabajando. Aunque nosotros no podamos ver cómo la gente está reaccionando al mensaje de Cristo, debemos creer que esta palabra de Dios tiene poder para llegar al corazón, porque el Señor Jesús dijo que mi palabra es vida y es espíritu. Esta palabra llegará al corazón de la gente y transformará los corazones. Y esta gente que ha creído en el Señor tiene que perseverar, porque debemos ser parte de este remanente que está a la espera que Cristo venga. Este remanente que está confiando en el Dios Todopoderoso, que no hace nada por su propia fuerza, sino tiene plena dependencia de Dios. Así como aquellos que no doblaron sus rodillas delante de los Baales, nosotros también no vamos a doblar la rodilla delante de Satanás, porque Jesucristo es el Señor, Dios Todopoderoso. Por tanto, a Él serviremos por siempre con la ayuda del Señor. Entonces, siempre va a haber un remanente. El desánimo a veces y el miedo nos impide ver a Dios y ver que Dios tiene el control de todas las cosas. Se desanimó Elías en aquel momento y quiso morir. Pensó que estaba solo, porque el miedo y el desánimo a veces nos hace ver las cosas muy mal. Es como mirar que Dios es pequeño y que el problema es gigante. Pero la idea aquí es que Dios es todopoderoso. Dios va como poderoso gigante delante de nosotros, y los problemas son posibles solucionarlos en Dios. Así que por tanto no temeremos aunque la tierra tiemble. No temeremos, porque Dios va con nosotros como poderoso gigante. Y fiel es aquel que prometió.
La confianza en el Señor, la fe en el Señor será importante en nuestras vidas. La confianza y la fe que Dios cumplirá lo que dijo, y la confianza que Él cumplirá sus promesas nos hacen estar seguros en Dios, no en nuestra propia capacidad, sino seguros en el Dios Todopoderoso. El Señor le dijo, dice ahí en la Biblia, que seamos fieles y estará con nosotros todos los días. Dios es fiel en lo que Él ha prometido. Esa es nuestra seguridad. Fiel es el que prometió. Eso debe plantarse en nuestros corazones. Hay un remanente fiel en todo tiempo. En los días del ministerio de Jesús hubieron multitudes que fueron alimentadas por la palabra del Señor, también alimentadas físicamente, pero sin embargo fue un remanente que creyó, que se entregó enteramente al Señor. Luego en Pentecostés se convirtieron muchos, pero esos muchos seguían siendo un remanente, solamente una parte de los israelitas que había en aquellos días. En los días del ministerio terrenal de Cristo hubo un remanente fiel. No todo el pueblo judío creyó, pero hubo un remanente fiel que creyó y se dejó transformar por el mensaje del Maestro. Se dejó transformar por el Señor. Déjese usted también transformar por el Señor. Usted escuchó la palabra de Dios, esta palabra que tiene poder para transformar vidas. Usted escuchó el mensaje de la cruz. Déjese transformar por la palabra viva del Señor. Entonces esta gente que creyó en el Señor fueron instrumentos de honra. Nosotros también estamos llamados a ser instrumentos de honra del Señor. Aquellos discípulos llevaron el mensaje por todos los lugares donde fueron esparcidos. Llevaron un mensaje sin mácula, un mensaje que no cambiaron, un mensaje que lo predicaron tal cual como el Señor les dijo, y ese mensaje llegó hasta nuestro tiempo y llegó a nosotros. Ellos fueron instrumentos de honra. Usted también está llamado a ser un instrumento de honra, un instrumento de Dios que no avergüenza al nombre de Cristo. Instrumentos de honra, y estos fueron llevando el mensaje transformador de la cruz por donde quiera que se esparcieron entre los pueblos. La fe de ellos, su pasión por Cristo, el poder de su mensaje, la integridad de sus vidas, nos dejó a nosotros ejemplo para asumir igual compromiso de fe. Un compromiso con Cristo que no tiene marcha atrás. Un compromiso con Cristo que aunque vengan los problemas y las dificultades, avanzamos hacia adelante, porque no vamos en nuestra propia fuerza, vamos con la ayuda del Señor. Y ahora respecto a estos 12,000 sellados de todo el pueblo de Israel, dice aquí la Biblia que fueron 12 de cada una de las tribus. Este remanente de las 12 tribus de Israel que están en el programa de Dios para estos últimos días, para los tiempos finales, son 144,000, como dice ahí Apocalipsis, sellados de 12,000 de cada tribu que serán salvos para evangelizar al mundo en los días más difíciles de la historia. Sí, ha sido difícil este último tiempo. Estos 12,000 sellados de todas esas tribus van a estar llevando un rol protagónico en el tiempo más difícil de la historia. Ahora en el campo de la profecía va a ocurrir esto, donde estos se van a convertir, van a ser salvos y van a ir a evangelizar al mundo en los días más difíciles de la historia. Todavía esto está en el futuro, en la profecía por cumplirse, pero aún así, en ese llamado que Dios les hizo a ellos, en esa consagración que ellos van a tener delante del Señor, hay un llamado también a nosotros a vivir a la altura de nuestra identidad espiritual, a la altura de nuestro llamado,
a la altura de ser llamados hijos de Dios. Por tanto, es necesario conocer nuestra identidad en Cristo, que somos hijos de Dios, que somos siervos del Señor, que hemos sido redimidos de entre las gentes de la tierra, hemos sido lavados en la sangre de Cristo, hemos sido comprados a precio, hemos sido restaurados por el poder de Jesucristo, hemos sido sellados con el Espíritu Santo. Por tanto, tenemos una gran responsabilidad de ser portavoces de la palabra del Señor, de ser anunciadores de la palabra del Dios vivo y vivir esta palabra bendita que el Señor ha colocado en nuestros corazones. Estos 144,000 tendrán el sello de Dios, así como usted que ha creído en el Señor, que ha nacido de nuevo. Dice la Biblia que habiendo escuchado el mensaje de la salvación de Dios y habiendo creído en Cristo, fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Estos 144,000 fueron sellados con el sello del Dios vivo, y el nombre de Dios y de Cristo estaba en sus frentes, dice la palabra de Dios. Esto habla para nosotros que también nosotros debemos identificarnos absolutamente con el Dios Todopoderoso, el único Dios verdadero, y con Jesucristo el Señor, totalmente identificados con el Dios de la Biblia, para no enturbiar nuestro mensaje, para no traer otras ideas paganas a nuestro evangelio, sino saber que el Dios Todopoderoso es nuestro Dios, un Dios todopoderoso, y que Jesucristo es el Señor, que murió en la cruz y que resucitó al tercer día y que viene otra vez. Por tanto, nos identificamos con el Dios de la Biblia, el Dios Todopoderoso, y nos identificamos con nuestro Redentor, el Señor Jesucristo, y por cierto, con el Espíritu Santo que selló nuestras vidas. El sello es la presencia de Dios habitando, la presencia del Espíritu Santo habitando en nuestras vidas, en nuestros corazones, en nuestro espíritu que Dios nos ha dado. Entonces, luego estos fueron sellados con el Espíritu de Dios, fueron sellados con el sello de Dios. Luego, su nombre, el nombre de Dios fue escrito en sus mentes, el Espíritu de Dios morando en ellos, totalmente identificados con el Señor Jesucristo. Ellos dice aquí que cantaban un cántico nuevo, y cantaban un cántico nuevo que nadie lo podía entender sino solamente ellos mismos. Nosotros tenemos un cántico nuevo de parte de Dios. Tenemos una historia gloriosa que contar, que el Hijo de Dios vino a habitar entre los hombres, murió en la cruz para salvar hasta el más vil pecador. Esta es una historia real que causa una impresión tremenda en el corazón de la persona, que sana a los enfermos del alma y del espíritu. El Señor obra poderosamente, y esta es una realidad, es un cántico espiritual que hemos creído, que alegra nuestro corazón después de estar viviendo lejos de Dios, de estar apartado del Dios vivo. Viene esta realidad, viene el gozo de la salvación, viene la seguridad que Cristo va con nosotros. Esto rebosa nuestro corazón con un cántico nuevo de alabanza al Dios vivo. Estos 144,000 tenían un cántico que ellos lo entendían muy bien, pero los demás no lo entendían. Bueno, parte de la realidad que nosotros creemos, la gente no la va a entender, porque las cosas espirituales se entienden, se disciernen espiritualmente, y si uno recibe a Cristo como Señor y Salvador, va a venir a nuestro corazón la revelación del Dios vivo, nos va a transformar y vamos a empezar a entender estas verdades fundamentales, estas verdades importantes. Estos sellados 144,000 cantan un cántico nuevo, y nadie entiende y nadie puede entender sino solo ellos. Lo espiritual se entiende espiritualmente. Jesucristo es el Señor.
Ya en los días de la predicación de los apóstoles, ellos cuando decían Jesucristo es el Señor, los paganos de aquella época decían no, César es el Señor. Por tanto, los discípulos decían estas cosas que son ciertísimas entre nosotros son verdaderas y Jesucristo es el Señor, y nosotros no transaremos con el mensaje, porque aquellos que hemos visto y oído, eso hablaremos. Usted también debe hablar las cosas que Dios le ha dado a entender en el corazón por su palabra. Entonces, las cosas espirituales se entienden espiritualmente. ¿Quién puede entender que un cáncer, que una enfermedad incurable puede sanar en un instante por el poder de Jesucristo? ¿Quién entiende que una persona totalmente perdida en el alcoholismo, en la droga, es restaurada en un instante? Eso no se puede entender por la ciencia, por el conocimiento humano, porque es un milagro. Los milagros son algo sobrenatural que se entiende espiritualmente. Entonces hay cosas que no se pueden entender por nuestra racionalidad humana, pero sí se entienden espiritualmente. Ahora, en este último tiempo, nuestra fe será más extraña ante la sociedad. Lo que es bueno, que nosotros sabemos que es bueno, la sociedad lo va a considerar malo. Y lo que nosotros creemos que es verdaderamente malo y que es abominación delante del Señor, la sociedad va a decir, no, esto está bueno, van a decir ellos. Van a decir que es bueno que dos mujeres se unan en matrimonio. Va a decir que es bueno que dos hombres se unan en matrimonio. Y nosotros seguiremos diciendo que el matrimonio es entre un hombre y una mujer. Entonces vamos a tener un mensaje contradictorio. Y por este mensaje contradictorio a la sociedad vamos a ser perseguidos. Vamos a ser criticados y llevados a juicio. Pero nosotros persistiremos en que Jesucristo es la verdad, que la palabra de Dios es la verdad suprema que tiene que llegar a todo corazón y a todo hombre. Entonces lo que es bueno va a parecer malo, y lo que es bueno va a parecer malo, y lo que es malo va a parecer bueno. Nuestro mensaje será contradictorio en estos días, y nosotros persistiremos en esto, en creer en el Señor, en llevar este mensaje a las personas que están cautivas todavía por las fuerzas de las tinieblas, porque es la voluntad de Dios en todo tiempo sacar a aquellos que están en la cautividad de Satanás y de su propio pecado y traerlos al reino de su amado Hijo Jesucristo. Estos 144,000 fueron redimidos de la gente, de las personas de la tierra. Así también nosotros fuimos redimidos de nuestro contexto social, de nuestro vecindario donde vivíamos. El Señor nos trajo para sí, aceptamos el mensaje salvador, recibimos a Cristo como Señor y Salvador y nos hemos entregado al Señor. Pero entendemos que hemos sido redimidos, hemos sido comprados a precio, y Cristo es nuestro dueño. El Señor Dios Todopoderoso, ya no somos de nosotros mismos. Jesús, el Señor, Él es nuestro dueño, a Él le pertenecemos. Luego estos 144,000 dice que no se contaminaron con asuntos sexuales. No se contaminaron con la inmoralidad sexual. Esto indica también doctrinas falsas y cultos demoníacos que se están dando en este momento. Por tanto, nosotros vamos a guardar nuestro corazón, porque sobre toda cosa guardada debemos guardar nuestro corazón de toda contaminación sexual, porque va a venir tentaciones a cada uno de nosotros. El Señor nos va a ayudar a tener una integridad sexual, pero también una integridad espiritual, de no mezclar nuestra fe. Esta fe que el Señor dio a los santos la vamos a conservar como el Señor la ha entregado con la ayuda del Señor. Estos 144,000 no se contaminaron con la inmoralidad sexual. Pero también para nosotros esto indica guardarnos también de doctrinas falsas.
Las doctrinas falsas han echado más gente al infierno que todos los lupanares, que todas las casas de prostitución y la pornografía juntos. Es necesario cuidarnos de toda clase de contaminación espiritual que solapadamente nos puede sacar del camino verdadero de Dios. Cuidémonos de la contaminación de inmoralidad sexual, pero también de la contaminación espiritual. Estos 144,000, dice aquí nuestra Biblia, que siguen al Señor, siguen al Cordero por donde quiera que va. Yo y usted estamos determinados a seguir el Señor, seguir sus enseñanzas hasta el final de nuestros días, porque la Biblia dice, sé fiel hasta el final, sé fiel hasta la muerte y el Señor nos dará la corona de la vida. Estos hombres, estos 144,000 son primicias delante del Cordero, delante de Dios, para Dios y para el Cordero, para Cristo. Nosotros veamos también que nosotros también debemos ser lo primero para Dios. Lo primero, el primer fruto de nuestra vida, ser para Dios, porque hemos sido comprados para Él, por tanto debemos dar gloria al Señor. Primicias para Dios, lo primero para el Señor, lo mejor para Dios, lo mejor de nuestro tiempo, no la sobra de nuestro tiempo, lo mejor de nuestro tiempo para el Señor, no la sobra, lo que sobra para Dios. Eso es abominación, darle las sobras a Dios es abominación, debe entenderlo así. Por tanto, tiene que tener tiempo para discipularse, para aprender, para escuchar palabra de Dios, tiene que tener tiempo para orar. No solamente darle las obras de nuestro tiempo a Dios. Debemos darle lo mejor de nosotros a aquel que dio todo por nosotros. En sus bocas de estos 144,000 no fue encontrada mentira. No puede mentir el hombre de Dios, porque ha creído a la verdad que es Cristo. Y ha creído a la verdad que es la palabra de Dios. Y no se puede mezclar la mentira con la verdad. En la boca del creyente no pueden haber mentiras a medias. No hay mentiras blancas para seguir perseverando en algo, en un trabajo, en lo que sea. No hay mentira para las encuestas. El Señor demanda de aquellos que predican la verdad, demanda verdad en sus labios. Entre toda esta gente que hemos visto aquí, entre todos estos hermanos del pasado, de los días de Elías, como también de los días del ministerio terrenal de Cristo, como también estos que vienen en el futuro, cada uno de estos remanentes de Dios nos dejan una lección para nosotros que también somos un remanente en este tiempo. Veamos eso. En los días de Elías no doblaron sus rodillas delante de los Baales, no doblaron sus rodillas delante de otros dioses paganos, delante de la inmoralidad, no doblaron sus rodillas delante del pecado, delante de otras ideas paganas, sino sí doblaron sus rodillas delante del Dios vivo, del Dios todopoderoso. Solamente delante de Él nos doblaremos. Solamente declararemos que Jesucristo es el Señor, que el Dios Todopoderoso vive y a Él se debe toda gloria y toda honra y toda clase de adoración. Luego, los que creyeron en el Señor, aquellos que creyeron en el Señor en los días de Jesús, ellos creyeron al mensaje del Maestro y se dejaron transformar. Nosotros hemos oído el mensaje del Señor y lo seguimos oyendo. Aceptamos el mensaje de Cristo, pero es necesario que nos dejemos transformar día tras día. Hacer morir nuestras pasiones humanas y entregarnos cada día más al Señor, sobre todo en estos días que son difíciles. Estos hombres que creyeron al mensaje de Cristo en los días de Jesús fueron instrumentos de honra. Es necesario que nosotros ahora mismo seamos instrumentos de honra.
Si hay pecado en nosotros, confesemos al Señor nuestro pecado y dispongamos nuestro corazón a avanzar hacia adelante, porque Jesús es nuestra meta. Estos hombres del pasado tuvieron pasión por Cristo. No había nada más importante, solamente Cristo. No había ninguna otra meta, solamente Cristo. No había temor ni a la muerte, ni a ninguna cosa, porque sabían que nadie los podía separar del amor de Cristo. Su meta, su pasión era Cristo. Por tanto, nosotros renovemos nuestra pasión por Cristo y todas otras pasiones serán destruidas. Ellos tuvieron integridad por el mensaje que predicaron. Pedro dijo en su momento: no dejaremos de decir lo que hemos visto y oído. Es necesario hacerlo. El apóstol Pablo dijo: no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Por temor no vamos a rehuir predicar todo el mensaje de Dios. Por conveniencia no vamos a predicar solamente una parte de la demanda de Dios. Vamos a predicar todo el mensaje de Dios. Integridad moral. Los primeros cristianos se les dijo: salgan de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Integridad moral. El remanente de la profecía, como ya lo hemos visto, eran sellados con el Espíritu Santo. Hombres, el nombre de Dios ahí en sus frentes y el nombre del Cordero, de Cristo. Ellos tenían un cántico nuevo, la alegría de la salvación. Eran redimidos y se sentían felices de haber sido redimidos, comprados a precio de sangre. No se contaminaron, no buscaron placeres que les hacían apartar de Dios. Eran primicias para Dios, eran todo para Dios. Siguen al Cordero por donde quiera que va y no se encontró mentira en sus labios. Esta palabra del Señor para este remanente de hoy es una palabra poderosa. Debemos entregarnos enteramente al Señor. Que se note en nuestra consagración, que se note en nuestras palabras la pasión por Cristo. No podemos ser menos que aquellos del pasado, que son aquellas personas que están antes que nosotros, que es nuestra gran nube de testigos, como dice la Escritura. El Señor les bendiga, hermanos, bendiga a cada hermano, sean guardados en el Señor y la gloria del Señor sea abundantemente en sus vidas, en sus hogares. El Señor les bendiga. Amén. Soberano y santo Dios, tú eres nuestro Dios. Permítenos, Señor, mirarte a ti, Señor. Consagrar nuestras vidas, Señor, cada día a buscarte. Señor, aquellos hermanos del pasado nos dejan, Señor, las huellas que están allí en la Biblia, de una vida consagrada a ti, Señor. Personas que no transaron ni con su mensaje, ni con su moralidad. Ayúdanos, Señor, a nosotros a ser fieles hasta el final. Ahora, Señor, hay un remanente que todavía está en el futuro, está allí en la profecía, está en Apocalipsis. Señor, permítenos, Señor, llevar este compromiso que ellos van a tener en aquellos días. Señor poderoso, bendice a tu pueblo. Señor, levanta un remanente fiel de cada uno de aquellos que estuvieron en las iglesias, aquellos que todavía escuchan y están conectados a tu palabra, sean restaurados, fortalecidos, sean llamados un remanente fiel. Aquellos que están escuchando y que se están convirtiendo precisamente en estos días, sean tocados, sean apartados, conozcan que en su mensaje, en el mensaje tuyo, Señor, hay un antes y un después en la vida cristiana. Bendice a tu pueblo, bendice los hogares de nuestros hermanos, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. El Señor les bendiga, hermanos.
El Señor le guarde, sea con ustedes todos los días y ustedes pueden renovar su fe cada día en el Señor. Cada día haya una transformación nueva. Cada día es necesario morir al pecado y a nosotros mismos. Cada día es necesario buscar al Señor, hablar con el Señor, buscar su presencia. Eso es lo que debemos hacer y afirmados en Cristo y en su palabra. El Señor les bendiga siempre. Amén.